Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hacer un brevísimo repaso por 3 ensayos para una teoría sexual, es decir, la teoría respecto de la sexualidad humana que hace Sigmund Freud y obviamente que es la base del psicoanálisis. Como bibliografía estaré recomendando obviamente 3 ensayos para una teoría sexual, el cual obviamente ha envejecido muy bien en algunos aspectos y no tan bien en otros, ya lo vamos a ir viendo. Pero si tienes que rendir Freud para psicología psicoanalítica, psicología del desarrollo o cualquier psicología donde tengan que ver la teoría psicoanalítica de Freud, quédate porque este es tu video para entender perfectamente los postulados psicoanalíticos freudianos respecto de la sexualidad. Vamos a ver los 3 ensayos. Voy a tratar de ser muy breve pero también pormenorizado, o sea, no saltarme ninguno de los apartados. Las aberraciones sexuales, la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad, en el cual vamos a ver la sexualidad humana, las diferencias entre normalidad y perversión, obviamente el desarrollo psicosexual del niño hasta la adultez, y también al final de cada uno de los ensayos voy a estar haciendo un resumen de los puntos centrales para que puedas tomarlo de ahí si tenés que repasar para estudiar para tu parcial final. También aclaro que todo lo que incluya en este video está abajo en caja de descripción para que también tengas un resumen del cual apoyarte. Empecemos con el primer ensayo, las aberraciones sexuales. En el mismo Freud va a dejar bastante en claro que precisamente según su teoría, la libido o apetito sexual en el ser humano es mucho más maleable que el mero apetito alimenticio. Y no existe un solo objeto destinado a satisfacer única, exclusiva y plenamente al ser humano. Lo biológico y lo instintivo no son aquí determinantes, sino más bien la vivencia de la persona y la cultura. Así distingue Freud objeto y metasexual. El objeto sexual es el objeto hacia el cual está destinado el deseo sexual de la persona, es decir, al cual lo ha investido. Y la meta será el fin hacia el cual está dirigido el deseo sexual, que por lo general, dice Freud, en nuestra cultura suele ser el coito con fines reproductivos entre el hombre y la mujer. Obviamente la experiencia nos dice que habitualmente nos encontramos desviaciones del objeto y la meta, es decir, hay otras elecciones de objeto y meta sexual que no son únicamente el coito heterosexual para la reproducción. Veamos, desviaciones respecto del objeto, es decir, otras elecciones de objeto sexual que no sea la persona del sexo contrario. Y aquí el primero obviamente es la inversión, hombres que prefieren estar con hombres y mujeres que prefieren estar con mujeres, es decir, lo que hoy en día llamamos homosexualidad. Dice Freud que podrían existir 3 categorías: absolutos, es decir, que solo tendrían comercio carnal con personas del mismo sexo; hermafroditas, que lo harían indistintamente entre unos y otros, o incluso en determinados momentos de su vida cambiarían su elección; y ocasionales, que habitualmente se pasa por alto el hecho de que, por ejemplo, hombres se encuentren mucho tiempo solos en el mar o la guerra o etcétera, y decidan tener relaciones con hombres del mismo sexo a pesar de que luego vuelvan a sus prácticas heterosexuales. Por lo tanto, ¿cuáles serían las causas de la inversión según la medicina o la biología de su época? Según la ciencia del 1905. Los consideraban degenerados. Esto era algo que se siguió considerando incluso hasta la década del 60 o del 70, el DSM, que caracterizaba las enfermedades mentales, los describía de esta forma. Lo primero que se debe aclarar, dice Freud, es que no son degenerados. La mayoría de los invertidos son personas cultas, inteligentes y normales, que obviamente no podrías diferenciar de cualquier otra persona, a no ser que supiera su objeto sexual. Y obviamente algunos tratan de explicarlo mediante teorías extrambóticas, como que hay cerebros de mujeres en cuerpos de hombres o cerebros de hombres en cuerpos de mujeres. No sé si tal cosa exista, dice Freud, pero desde luego él no se inclina ante esta teoría. El psicoanálisis obviamente se decanta porque la experiencia vital relacionada con la elección de objeto es lo que determina obviamente tu característica heterosexual u homosexual.
Obviamente no descarta que esto sea siempre en todos los casos, porque hay experiencias donde una persona tal vez prueba en su adolescencia o en su juventud las prácticas homosexuales y no por ello obviamente se vuelve homosexual o una inversión total, sino que simplemente porque se dio la ocasión, lo probó y ya está. ¿Cómo se consideraba la inversión en tiempos antiguos y modernos? Habitualmente se suele decir, por ejemplo, para descartar esta teoría de los cerebros en los cuerpos equivocados, que precisamente en la antigüedad, obviamente la inversión era algo mucho más aceptado, por lo menos en la Grecia clásica, que era muy común y considerada como algo viril, es decir, los adultos patrocinaban a jóvenes en su escala social. Esto ya tengo un video, lo voy a dejar en pantalla a final del video, cómo se consideraba la homosexualidad en la antigua Grecia. Ahora, del mismo modo se puede considerar que no están buscando parejas más o menos varoniles, ya que, por ejemplo, es algo común que hombres busquen parejas también afeminadas o mujeres busquen parejas más bien masculinas. Freud explica esto mediante la bisexualidad originaria. La inversión podría explicarse mediante que el ser humano en el proceso de desarrollo atraviesa un periodo original bisexual, del cual obviamente son los rastros, el hecho mismo de que tengamos restos de los órganos atrofiados del otro género, por ejemplo que el hombre tenga pezones, etc. Y que obviamente la distinción y elección del objeto sexual se hace en un periodo mucho más tardío, como es la adolescencia, y obviamente consideraría Freud que la elección de objeto sexual es un acto adquirido y no innato. Es decir, que dependen de las vivencias y de la experiencia que ha atravesado la persona. Vamos al punto B, que son personas genéticamente inmaduras, animales, cadáveres, bueno, ya me entienden. Freud dice que en estas sí podrían ser consideradas degeneraciones o aberraciones sexuales, ya que el objeto es sumamente inadecuado, tanto desde el punto biológico como de lo socialmente hablando. Vamos, que en nuestra cultura moderna civilizada, todas estas considerandos no se aceptan como algo o como una práctica sexual normal o aceptable. Vamos al punto 2. Así como ha descrito las desviaciones respecto de el objeto, o sea, de la elección sexual, vamos a describir las desviaciones respecto de la meta sexual. Vamos a dejarlo en claro. Habitualmente se llamaba perversión al hecho de encontrar una meta que no fuera el coito sexual heterosexual reproductivo. Por lo tanto, dice Freud, en realidad este coito también va acompañado de juegos previos y preliminares para iniciar y mantener la excitación hasta el final. Si consideramos que todas las otras prácticas no son en sí biológicamente reproductivas, se puede decir que en realidad todos somos perversos de alguna forma o ninguno lo es. Vamos, que por ejemplo uno debe tocar o mirar a su pareja y obviamente el tocar y el mirar no va a ser reproductivo, pero es necesario. Consideren que en la época victoriana de la cual estamos hablando, fines del siglo XIX, comienzos del XX, se considera una perversión sexual ver a tu pareja desnuda o tocarla incluso. Por eso, bueno, aclaraciones aparte, usaban pijamas enterizos, etc. Obviamente solo se puede conservar el carácter de desviación o perversión de la meta sexual cuando éstas fueran tan excluyentes que no pudieran concretarse el acto, que ya lo vamos a ver en el caso del fetichismo y demás. Veamos. El número 1. Transgresiones anatómicas. Freud explica que precisamente la sobreestimación del objeto sexual, es decir, la investidura libidinal que uno pone sobre el objeto amado, hace que se lo estime por completo y en cada una de sus partes, no únicamente sus genitales o reproductivamente. Su cabello, sus ojos, sus partes del cuerpo, etc. Son la base, este tipo de estima, de cualquier tipo de autoridad. El ejemplo más claro de ello, dice Freud, son los besos. Obviamente, el intercambio de mucosas bucales, como le llama, no tiene un fin o meta reproductiva. Podría considerarse desde los parámetros de la época una práctica perversa. Otras
desviaciones respecto de la meta son las que se incluyen en los juegos preliminares, en el caso de la boca o el orificio anal. Obviamente, antes ha mencionado los besos, pero también todos conocemos otras prácticas orales que dice Freud que seguramente podrían ser rastreadas hasta el comienzo del ser humano. Y obviamente también el orificio anal, igual que la boca, puede servir de práctica preliminar y no es únicamente una práctica exclusiva de una determinada elección sexual de los invertidos de los cuales ha hablado anteriormente. Va a centrar también su atención en el fenómeno del sadismo y el masoquismo. Lo va a explicar como precisamente más bien relacionados a lo biológico instintivo, un deseo de imponerse mediante la fuerza y no únicamente mediante la conquista amorosa que plantearía la civilización, por así decirse, y que para él obviamente originariamente existe el sadismo y el masoquismo sería un sadismo por así decirse, aplicado a uno mismo. Ahora, en cuanto a sustitutos inapropiados del objeto sexual, dice Freud, tenemos el caso del fetichismo. Cuando se centra únicamente en una sola parte del objeto amado, sin considerarlo en su totalidad o íntegramente, o incluso únicamente una representación de este objeto amado. Vamos, por ejemplo, el caso del fetichismo por los pies, que representarían el objeto sexual, o incluso completamente indirectamente, no sé, las medias o los zapatos de esa persona. Obviamente aquí la meta se ha desviado tanto, dice Freud, que muchas veces en el caso de los fetichismos extremos no se puede llegar a concretar el acto porque la persona está obviamente muy centrada en el objeto y no en la persona. En resumen, vamos a tratar de resumir este primer texto. La sexualidad humana es maleable, no existe objeto adecuado para la satisfacción humana, el objeto es contingente, es decir, puede cambiar, no se puede considerar en lo absoluto la inversión como una degeneración, sí en el caso de bestialismo y demás que hemos explicado, no se puede considerar perversa la satisfacción no coital, sino que esta es parte de la sexualidad humana normal, siempre que sea un acompañamiento, un preliminar, o incluso durante largos periodos de tiempo, si las dos personas o la pareja deciden tener relaciones sexuales de esa forma, bueno, también es considerado normal. Vamos a mencionar el caso de la década del 60 con la invención de los anticonceptivos. Obviamente se considera que la sexualidad humana busca el placer y no la reproducción únicamente. Solo se podría considerar desviación o perversión cuando la persona no puede tener relaciones mediante esa práctica. Hemos hablado de la meta desviada en el caso del fetichismo. Es decir, que no podría llegar a desempeñarse normalmente en su sexualidad adulta. Vamos al ensayo número 2, el de la sexualidad infantil, el más fuertemente resistido hasta incluso hoy en día. Es obviamente el tema más pasado por alto por científicos, medicinas, biología, etc. ¿Cuáles son las dos características de la sexualidad infantil? Dice Freud. Es autoerótica, es decir, aún la libido no se ha depositado en objetos externos, sino que se satisface en el propio cuerpo, y que obviamente las pulsiones son parciales. Ya vamos a ver, oral, anal y genital, es decir, se pueden satisfacer mediante la boca, por ejemplo, y no necesitar otra satisfacción añadida. ¿Por qué no recordamos la sexualidad infantil cuando somos adultos? Bueno, esto es debido a la amnesia infantil, dice Freud, que encubre los recuerdos con más alto contenido sexual y erótico con recuerdos naif o que no tienen nada que ver con lo sexual. Si consideramos la perversión, como lo dijimos en el tratado anterior, como la desviación de la meta reproductiva, en el caso de los besos o cualquier otra práctica no reproductiva, la sexualidad infantil se caracteriza por su disposición perversa polimorfa. Es decir, que el niño es un perverso en todas sus formas, ya que la satisfacción de las pulsiones parciales, boca, ano y genitales, obviamente no tienen ningún tipo de finalidad reproductiva. Vamos al texto de desarrollo psicosexual de la libido,
el cual trataré de repasarlo brevemente porque también tengo otro video que dejaré en pantalla finales donde lo hago mucho más extensamente. Bueno, saben que la primera fase es oral o canibalística, donde la pulsión se deposita en la boca precisamente, y la capacidad de incorporación. La segunda es la fase anal, la imposición de los pares de opuestos pulsionales como amor-odio, activo-pasivo, etc. La tercera es la fálica, donde aparte de los tocamientos, obviamente aparecen el apercibimiento de la diferencia anatómica de los sexos, el complejo de castración y el complejo de Edipo. Luego viene la latencia a partir de los 5 o 6 años, o una vez impuesto la norma moral y la ética, los diques anímicos como vergüenza, culpa y estética, esto de tener asco y demás, el niño olvida su sexualidad durante este periodo, resurgiendo en la adolescencia, obviamente con el propio desarrollo del cuerpo y una nueva elección de objeto. Y llegando a la sexualidad adulta, que hay una primacía de lo genital, donde todas las pulsiones parciales deben llegar a la genitalidad y donde las incorpora como juegos previos. En resumen, vamos a tratar de resumir brevemente este segundo ensayo. La sexualidad no comienza en la vida adulta. La sexualidad puede rastrearse hasta el primer día de la vida anímica, lo que se llama la primera experiencia de satisfacción. La sexualidad no es exclusivamente la consumación del acto sexual, eso es evidente. Todas las experiencias de placer están asociadas a la sexualidad humana. El niño atraviesa un desarrollo psicosexual con fuertes montos de energía libidinal. Y el cómo se haya sucedido las fases del desarrollo psicosexual constituye las bases de la futura neurosis adulta, ya que estas son regresiones a los estadios anteriores de la libido. Bueno, vamos con el siguiente ensayo. Vamos a ver los contenidos o puntos centrales de este último tratado, pero obviamente vamos a ver los puntos principales en cuestión de 3 ensayos sobre teoría sexual: pulsión, meta y líbido. Vamos a ver cómo se aplica a la pubertad. Todos recordarán los puntos centrales de 3 ensayos de teoría sexual. Básicamente, para Freud, la sexualidad no es únicamente las relaciones sexuales o el coito adulto, sino que la sexualidad empieza básicamente con la primera experiencia de satisfacción, literalmente casi desde el nacimiento, podríamos decir, y por lo tanto se puede hablar de una sexualidad infantil y que se va desarrollando a lo largo de la vida, y obviamente no se remite únicamente a lo genital o reproductivo, sino obviamente a las sensaciones de placer, displacer. En las etapas del desarrollo psicosexual, del cual ya he hecho un video, voy a dejarlo en pantallas finales, Freud describe la etapa oral, anal, genital, de latencia y finalmente la etapa de la pubertad. Vamos a centrarnos específicamente en los cambios que ocurren en la pubertad. Fundamentalmente estos cambios desarrollarán, por así decirse, a la persona hacia el rumbo de la sexualidad adulta normal entre comillas, siempre claro está, y podría decirse que son 2 características fundamentales. 1, ya no es una satisfacción únicamente encontrada en el propio cuerpo, y 2, todas las zonas erógenas del cuerpo van a ir supeditándose a lo genital. Por lo tanto, la pulsión sexual, que antes era parcial y autoerótica, recuerden que se concentraba en las zonas erógenas del cuerpo, boca, ano, etc., ahora se supeditará a la zona genital y a una función social de la zona genital. ¿Cuál será la nueva función social o la nueva meta? Fundamentalmente el coito o la consumación del acto sexual, que por lo general tiene una función social que suele ser reproductiva. Los estímulos, por tanto, pueden provenir tanto del mundo externo como de las propias zonas erógenas o también del interior. Y tiene sus claros signos o manifestaciones que obviamente se manifiestan en el cuerpo en la preparación de las zonas erógenas para el coito de las relaciones.
la aumentación en la mujer o la erección en el hombre. Por lo tanto, el foco de atención del adolescente está en buscar o realizar este acto de coito. El adolescente estará más interesado por las relaciones de pareja, no tan solo ya en el sentido de la búsqueda del placer narcisista como podríamos encontrar en el niño, sino más bien algo más altruista, es decir, interesarse por el otro, identificarse, formar grupos, amigos, pareja, es todo parte de un proceso de socialización, de compartir ideas y proyectos en común. Por tanto, la tensión sexual va a ir en aumento, es decir, esta búsqueda de realización del acto sexual va a estar posibilitada por entender la tensión sexual como un estadio displacentero que buscará subsanarse con la descarga producto del acto o del coito. Existen obviamente placeres previos que son, por así decirse, la preparación para el acto. Obviamente nadie podría realizar un acto sexual sin un mínimo de preparación que logre aumentar el grado de excitación y mantenerla incluso durante el acto. Piensen en lo siguiente, qué tan difícil sería, por ejemplo, tener relaciones sin usar las manos, sin tocar a la otra persona, sin verla, etc. Y por lo tanto, las otras zonas erógenas que antes eran parciales, boca, etc., estarán ahora supeditadas a lo que sería este juego previo o durante el acto para mantener y llegar al acto mismo de la relación sexual. Obviamente siempre supeditado al placer final. La consecución de estos actos llevará obviamente al placer final, que es la máxima descarga de la tensión, de la liberación y obviamente el máximo grado de placer, al grado tal en que, por ejemplo, uno en ese momento no está pensando en nada más. Recordarán esta frase de Lacan: soy donde no pienso, luego pienso donde no soy. Es decir, este momento, que llamamos orgasmo obviamente, es, como diría los franceses, le petit mort, o la pequeña muerte. Concentrémonos ahora entonces en la teoría de la libido. Es obviamente una fuerza motriz cuantitativa que produce efectos cualitativos. Si bien requiere de la estimulación de ciertos órganos y también de lo genital, está claro que según la tesis expuesta por Freud en 3 ensayos, la sexualidad no se puede reducir únicamente a lo biológico. Es decir, no se puede reducir a estímulos, a nervios, a fluidos, a neurotransmisores o, por así decirse, cualquier aspecto que tiene que ver con el soma o con el cuerpo. Sino que obviamente todo lo que tiene que ver con la excitación, el acto, la búsqueda de pareja, tiene un fuerte componente que también es psíquico. Recuerden que la libido es la representante psíquica de la pulsión. Finalmente, en la puerta se da la elección de objeto. Puede ser narcisista cuando se busca el propio yo en el objeto, o ser parte de unos modelos construidos durante la infancia. Recuerden que para Freud no es una elección en el vacío, por así decirse, sino que es una reelección, un reencuentro, ya que se está reeditando el complejo de Edipo de la infancia. Por lo tanto, un objeto de elección sexual adecuado podría conciliar una corriente tierna con la corriente sexual. La libido, por tanto, podría expresarse en 2 sentidos: una yoica, el propio quantum de energía psíquica, y una obviamente objetal, disponible para ser fijada y depositada en objetos, retirada de ellos y mutada de una en otro. Siempre y cuando obviamente no vuelva sobre el objeto, sobre el yo, pero bueno, eso es otro tema para otro video.